Me gusta tantísimo esa canción de Kevin Johansen, ¿es cierto? Es una canción así como para ponerse en mood, amable. Oye, a propósito, Kevin Johansen tiene agendada concierto en Chile. Estoy buscando la que sé que es en el Nescafé de las Artes, no me acuerdo si es a final, creo que a finales de noviembre. Ahí les paso el dato, seguramente les vamos a estar contando cuando se acerque la fecha, porque nos gusta Kevin Johansen. Y también nos gusta Guada. Hola, Guada, ¿cómo estás? Ah, bien, feliz de estar aquí. Bueno, Wada es una destacada dibujante, diseñadora gráfica, escritora. Tiene un libro llamado La Verdad Tácita, que fue como nosotras nos conocimos. Tiene muchísimos seguidores en las redes sociales porque hace un trabajo que a mí me parece muy notable, que es mezclar el humor gráfico con ciertas líneas de salud mental y reflexionar acerca de eso a través de sus personajes, a través de la construcción de diálogos y de imágenes que nos permiten vernos mucho, y esa es una de las cosas que a mí me parece muy interesante. Y un personaje que conocimos en La Verdad Tácita y que ahora tiene su propio libro es la jirafa rosada, la protagonista de Todo sobre Humanos, una mirada animal para entender por qué somos como somos, que se presenta esta tarde a las 7 de la tarde en el espacio literario de Ñuñoa, y en donde tendré el tremendo privilegio de acompañar a Guada en ese evento, así que esto es como un ensayo general. Exacto. ¿Cómo estás? ¿Y cómo estás para esta tarde? ¿Cómo son las emociones que tienes tú y la jirafa al respecto? Me siento emocionada porque de verdad todo fluyó cuando uno tiene una idea para un libro. No todo, o sea, como que todo fluyó en esta ocasión de una manera como súper lineal y no puedo creer que desde el momento en el que yo estaba como escribiendo de qué se iba a tratar el libro, que está dibujando y ya estoy aquí otra vez contigo porque recuerdo perfectamente cuando te conocí que estaba presentando el primero y ahora este segundo y estoy como, sabes, tratando de darme palmaditas como bien, bien, lo logramos. Ahora vamos por el siguiente. Vamos por el siguiente, pero celebremos este momento en donde la jirafa rosada tiene finalmente su libro, en donde conocemos su historia, cómo fue que esta jirafa llega a decidir estudiar humanología y a partir de eso empezar a curiosear en los humanos. Y es esa mirada extraña, diríamos, esa mirada de la otredad, en este caso de la jirafa rosada, sobre los humanos, la que nos permite vernos a nosotros mismos. Ahora, yo creo que te lo pregunté en su momento, Guada, cuando hablamos de verdad tácita, pero quizás sería interesante para la gente que no te conoce instalar cómo fue que llegaste a hacer esta mezcla entre reflexiones y nociones de salud mental a través del humor gráfico. ¿Cómo llegaste a esa mezcla tan particular? Mira, me pasó como le pasan los ilustradores con el estilo gráfico, que ellos comienzan, en ocasiones comienzan inspirándose en sus artistas favoritos, hablando de cosas que a ellos les parecen importantes o basándose en sus propias experiencias. Y luego entendí que con el tiempo y con las vivencias que iba teniendo, especialmente el asunto migratorio, fue como un proceso psicológico que me acompañó, en el que me sirvió mucho dibujar lo que sentía, ¿no? Ujú. Entonces, me di cuenta que surgió esta línea editorial en mis ilustraciones, en donde le hago como un guiño a la salud mental, a las emociones, a la manera en que procesamos ciertas vivencias, a darnos como este tiempo de pausa para sentir, porque hay veces que la vida es hacer, 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 pero no nos tomamos como un tiempo para sentir. Y bueno, la jirafa fue tomando como esta importancia entre las personas porque encontraban en la audiencia de los seguidores, encontraban en ella como una voz, no necesariamente amable, porque la jirafa no es amable, pero una voz sincera con respecto a las cosas que nos preocupan en el día a día, ¿no? Entonces, una de las cosas que me gustó hacer en este libro fue separarme de la jirafa, ¿no? Porque al principio la jirafa surgió como esta voz crítica en mi cabeza ante mis propios sobrepensamientos, pero en esta oportunidad, como empecé a tratar de separarla de mí, surgió ella como un personaje que incluso me imagino muchos diálogos con ella en donde ella quizás como que se burla de ciertas cosas que a mí me gustan mucho y yo le reclamo ciertas cosas, no sé, como que fue un proceso muy bonito darle realmente una dimensión un poco más profunda a este personaje que surgió como una casualidad, una linda casualidad en el proceso de publicar en internet.
Bueno, ahí aparece algo interesante, ¿no? Yo iba a decir dos cosas. Para quienes te seguimos en las redes, especialmente en Instagram, vemos que Wada habla con la jirafa y la jirafa también le hace ver cosas a Wada y le muestra así como, no era lo que querías, por ejemplo, ¿no? En el proceso del libro, Wada dibujó varias viñetas en donde estaba superada por este momento de tensión de lo que significa sacar un libro y dibujar y hacer todas las otras cosas. Y la jirafa, bueno, no era lo que había decidido hacer, etcétera. Entonces, ahí aparecen ciertas cosas, pero también lo que tú dices respecto a cuánto de lo que vemos en Todo sobre Humanos también es producto de tu constante relación con tus seguidores en las redes sociales. Tú haces muchos live, tienes muchas conversaciones con ellos, comentan mucho tu trabajo. ¿Cómo sientes que ese diálogo constante también ha estado de alguna manera tomado y presente en esta publicación? Siento que es así siempre porque, o sea, una de las cosas que a mí me gusta mucho de haber crecido esa comunidad es el hecho de que realmente es una comunidad que interactúa mucho, o sea, ellos realmente comentan y preguntan. Yo recuerdo que, o sea, yo entendí la responsabilidad de llevar una comunidad así cuando recibí un mensaje una vez, mira, Anto, y esto fue como en 2016, 2015, hace tiempo, recibí un mensaje de una mujer que estaba sufriendo violencia doméstica y que no sabía qué hacer y tenía mucho miedo por sus hijos y por ella. Y yo me asusté mucho porque yo dije, ¿qué hace una persona que está en real peligro contándole esto a una jirafa rosada? O sea, ¿por qué es tan fácil para las personas en Internet simplemente contarle las cosas a un personaje que claramente está diseñado para que sea un personaje que no existe, ni siquiera es una jirafa normal, es una jirafa rosada. Entonces hay algo que tiene el anonimato de Internet que hace que la gente como que se abra mucho. Recuerdo que a partir de esa oportunidad, bueno, o sea, me salí del papel, agarré, busqué, googleé como números de emergencia y toda esa cosa y me lo tomé como muy en serio a partir de ahí. Siempre hago la advertencia de que la terapeuta es una jirafa y que es mejor buscar un psicólogo humano en ciertas ocasiones. O sea, tengo que hacerlo siempre porque obviamente como la jirafa tiene este papel de terapeuta, me confunden o confunden la cuenta con una cuenta de psicología. Y realmente yo siento que al final soy como yo contando con dibujos las cosas que me pasan a mí y como me pasan a mí, quizás lo expreso de una forma que el otro lo entiende como suyo, ¿no? También. Ujú. Entonces, con mucha responsabilidad eso de entender los mensajes y leer y recibir todos los mensajes que envían a la jirafa. Ujú. Hablamos con María Guadarrama, más conocida como Guada, responsable de La Verdad Tácita y ahora responsable de Todo sobre Humanos, una mirada animal para entender por qué somos como somos, que viene con esa advertencia al principio del libro. Usted abre el libro y lo primero que dice advertencia. Uno, el siguiente libro debe ser leído con la mente y el corazón abiertos. Dos, la doctora es una jirafa rosada que habla. Para más precisión, nunca deje de consultar a su psicólogo humano de cabecera. Y tres, este material fue revisado por una psicóloga humana especializada antes de su publicación. Y hablemos de esa responsabilidad también, ¿no? Porque yo sé que tu mamá es terapeuta, sé que tú has estudiado muchísimo respecto a psicología, ¿cierto? Y a procesos terapéuticos, pero tú haces esa distinción constantemente, decir, yo no soy psicóloga, no soy una profesional de la salud mental, pero busco asesoría. Cuéntanos cómo fue ese proceso de asesoría para este libro. En este proceso me asesoré con tres personas. Una de ellas es la psicóloga Isabel Navarro, con una de las personas con las que trabajo. Yo trabajo con muchos psicólogos, casi exclusivamente con psicólogos desde hace como varios años. Otro es el doctor en psicología, Nicolás Gabriel, yo trabajé con él en una fundación aquí en Chile, entonces él también me ayudó como a darle, como a buscar bibliografías y soportar sobre todo varias cosas que aparecen en el libro, como buscar papers y todo esto. Y el médico neurocientífico Lucas Raspal, que me ayudó también para entender ciertas cosas del mecanismo interno de la jirafa. Y me pareció, o sea, una de las cosas que más me gusta tanto es explicar de manera sencilla, con dibujos, las cosas complicadas, ¿no? Ujú. Entonces yo dije, bueno, como esto me encanta hacer, yo voy a hacer un libro de la jirafa, voy a hacer cómics de la historia y de la vida de la jirafa entre medio y le voy a meter su estudio, el estudio que yo creo que si
una otredad, como tú misma dijiste, una criatura externa que no es humana, está tratando de comprender a los humanos, bueno, primero tienes que comprender cómo se desarrollan, luego cómo se vinculan, luego en género, cuál es la diferencia, humanas y humanos, luego el amor, luego lo que creen. O sea, yo escogí quizás cosas que yo creo que son como importantes para entender a los humanos, pero al final obviamente siempre lo leímos completo. De hecho, con mi editora llegó un momento en que, bueno, vamos a hacerle una última revisión, que tu amiga psicóloga revise y todo, porque, Dios mío, respeto demasiado a los psicólogos para, como para realmente haber hecho esto sin asesoría no era algo, no era algo factible. Pero el guiño que le doy a las personas es que la verdadera historia está entre esos datos, entre las investigaciones y entre los datos científicos que se lanza la jirafa, porque imagínense que es una jirafa que empezó a leer libros de humanos para entender a los humanos, pero ella también arrojaba sus propias conclusiones de ellos, entonces... Sí, la jirafa tiene su propia vida, tiene su propia personalidad, como tú dices. Yo creo que la jirafa lo que pasa es que como está criada entre jirafas y no entre humanos, tiene poca, ¿cómo diríamos? No sé si la palabra es tacto, pero la honestidad es muy importante para la jirafa. Entonces, como que ella no entiende por qué los humanos nos complicamos con ciertas cosas y está todo el tiempo diciendo, ya, pero a ver, ¿en serio te estás...? Básicamente la jirafa está todo el tiempo diciendo, ¿en serio te estás contando ese cuento? A ver, veamos, detengámonos ahí, ¿no? Igual me recuerda mucho a mi psicóloga. Saludos a la Sole, te quiero mucho, Sole. Y bueno, Todo Sobre Humano se lanza hoy a las 7 de la tarde en el espacio literario de Ñuñoa, ahí en Plaza Ñuñoa. Yo estuve ayer ahí, voy a hacer mi casa, estuve ayer ahí lanzando el libro de la Jamina Barrera, hermoso también, vamos a hablar con ella en el programa claramente. Así que un honor, Guada, no estoy todavía terminando la entrevista porque quiero preguntarte respecto a otra cosa y hacer otra mención, ¿no? Que es importante, eso que tú dices, que el libro también está lleno de bibliografía. Que cuando la jirafa habla de ciertos conceptos, nota al pie, libro, ¿no? Para que la gente pueda ir buscando y están todos estos temas que nos ayudan a reflexionar respecto a cómo los seres humanos nos vinculamos, cosas básicas como el apego, ¿cierto? Como las culpas, como nuestras expectativas, cómo nos vinculamos entre unos y otros, también los mandatos de género, que es algo que tú has trabajado bastante. Y respecto a eso mismo también, y porque yo te sigo hace muchos años y conozco tu material, ¿cómo hiciste la selección que quedó aquí en Todos Sobre Humanos? Primero tenía como el outline de la investigación de las jirafas. De hecho, este libro, la idea de este libro surgió como en el 2014, o sea, en 2015, 2014, quizás un poquito más, 2016. O sea, yo dije, bueno, si la jirafa va a tener como una tesis de grado, ¿ella qué puntos va a abordar? Entonces va a abordar cómo se desarrollan los humanos, lo que creen los humanos, el humano y el amor, los humanos y otros humanos. Entonces comencé como a abordar esas cosas de una manera como muy aislada a lo largo de los cómics y para mí era como súper importante también ir revelando cosas de la vida de la jirafa o de su relación con sus compañeros de trabajo o en dónde trabaja ella, cómo son los profesionales con los que ella comparte, que no son humanos tampoco, porque en donde trabaja es el Centro de Terapia para Humanos, entonces... Está el eh, zorro. Yo amo el es el zorro. zorro. El zorro es su amigo de la infancia. Sí, el zorro tiene su propia historia. Y esperamos claramente el libro del zorro y la mariposa, pero yo soy mucho más fan del zorro, es que probablemente me identifico Yo con sé, la Anto, y lo melancolía del tendrás. zorro. Lo tendrás, te lo juro, te lo prometo. Entonces, estábamos hablando de cómo fuiste seleccionando este material. Sí, y otra cosa que también me sirvió, bueno, últimamente yo he estado, como una vez al mes lanzo un cómic con un guiño de salud mental que trabajo directamente con psicólogos, con un equipo clínico, y esos cómics de salud mental me ayudaron también para construir lo que iba a ser el cuerpo de el libro, ¿no? Entonces hay cómics como que explican lo del apego, explican la concepto de responsabilidad afectiva. También hay un guiño a esa tendencia en las redes sociales a banalizar el concepto de amor propio y también hay un guiño un poquito a eso, como que realmente, este, pero yo siento que al final lo fui haciendo como muy, o sea, muy intuitivo, ¿no? Hay unas cosas cuando ya la editora me dijo, mira, Guada, tienes que entregar para este punto, yo dije, bueno, ok, ¿qué tengo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me falta? Pero al final yo siento que aquí hay bastante material que yo no he publicado en redes. O sea, Ujú. siento que de hecho hay
podría decirse que es como un porcentaje, quizás mitad y mitad o menos, Sí, de sí, lo que... además tiene otra estructura que es muy interesante de seguir, así que es muy fascinante. Yo de verdad les recomiendo, ya se habrán dado cuenta, soy muy fan del trabajo de Guada, pero les recomiendo mucho Todo sobre Humanos porque es una manera muy amable de hablar de ciertas cosas que a veces se nos hacen muy difíciles hablar. Es un libro probablemente para leer en conjunto con tus vínculos, con tus hijos, con tu pareja, para ir ahí comentando y quizás es como, mira, esto era lo que pasaba. Ahora puedo entender mejor. Si ustedes quieren seguir escuchando a Guada a explicar sobre su libro y a mí hacer preguntas sobre la jirafa rosada, esta tarde a las 7 les dejamos invitados y invitadas para que nos acompañen en el lanzamiento de Todos Sobrehumanos en el Café Literario de Ñuñoa, ahí en Plaza Ñuñoa. Así que nos vemos, Guada, en un rato. Sí, Te abrazo entonces. habrá vinito y picoteo, así que nos Eso. vemos, les dejo la invitación. Muchas gracias, No, Anto, por nos invitarme. vemos entonces, nosotros despedimos a Guada, a la jirafa, yo me quedo con ella aquí para hablar sobre ella en un ratito más, y vamos a la canción, a la pausa y ya regresamos.